Hoy tengo el gusto de platicar con el ingeniero Bernardo Duarte, fundador y socio director de Evolve Management Company. Quiero hacer una mención especial, ya que apenas unas semanas Evolve se convirtió en la primera empresa en México en certificar a todos sus miembros. El equipo de trabajo obtuvo la certificación dirigida al sector financiero, la International Sustainable Finance, otorgada por IASE, la International Association for Sustainable Economy. Así que felicidades a cada uno de los integrantes del equipo de Evolve. Bienvenido, Bernardo. El año pasado fue muy diferente, ¿no? Fue completamente atípico. Vimos caídas de hasta 2 cifras en el crecimiento en los países. En este año, a pesar de que se estima una recuperación, claro, la base de partida del año pasado es muy baja y en algunos casos siguen siendo muy reservados los pronósticos de crecimiento, ¿no? Pero sobre todo, creo que vimos el año pasado un proceso de transformación y adaptación de empresas, desde la parte automatizada y digital en la parte de ventas, operaciones internas, a un cambio sustancial en corporaciones de gran envergadura a nivel mundial por sus procesos orientados hacia la sustentabilidad y sobre todo su eje operativo alineado a los criterios de ESG. Sin lugar a dudas, esta época post-COVID o todavía en COVID está siendo favorable para aquellas empresas que de verdad están haciendo su planteamiento de cambiar o transformarse hacia un modelo sostenible, hacia el mercado y las finanzas verdes. Lo que nos ha tocado ver desde Evolve y lo que hemos estado analizando es que lo que sí ha sucedido con la pandemia por COVID-19 ha sido un catalizador. Es un catalizador de oportunidad en donde agitó el tablero, las reglas del juego cambiaron de la noche a la mañana, todo el mundo se encerró, lo que normalmente traíamos o a lo que estábamos acostumbrados en el día a día cambió radicalmente. Y generó esta ventana de oportunidad. Entonces yo lo que creo y lo que hemos estado viendo tanto internamente como en los proyectos en los que estamos involucrados es que hay oportunidad ahorita de recalcular, de reajustar, de reconsiderar ciertas cosas, como desde lo más básico, como si en verdad vale la pena tener una oficina en algunos casos, a probablemente tener o cambiar el esquema general de trabajo hacia en parte home office o 100% home office. Pero por el otro lado, un tema muy relevante también es el tema de los viajes, ¿no? Acostumbrados a viajar todo el tiempo, a volar todo el tiempo, a movernos todo el tiempo. Creo que también en materia sustentable más de uno se está preguntando si vale la pena, claramente por el lado del gasto, pero también por el lado sustentable de decir, oye, pues yo me la pasaba tantas horas en un avión al año, esto lo vamos a recalcular, ¿no? Entonces, tanto empresas como, de nuevo, la sociedad civil y como los gobiernos, creo que están aprovechando este catalizador y existe esta oportunidad, ¿no? Las industrias y en la producción, muchas cadenas de producción han cambiado o se han enfocado hacia la sobreproducción ahora de sanitizantes, cubrebocas, o sea, toda esa generación de nuevos elementos de protección físicos generan a su vez residuos, genera mercados, genera muchas otras cosas que no hemos acabado de ver en qué va a acabar, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una oportunidad de atender y creo que tenemos una obligación para la generación actual que nos está tocando vivir esto y quienes tenemos en nuestro poder la capacidad de cambiar o de generar algún tipo de cambio dentro de lo que a cada quien le corresponde, sí aprovechar esta etapa y esta oportunidad. De nuevo, creo que claramente hay países más avanzados, pero al menos en México y Latinoamérica hay una cantidad importante de oportunidades que se pueden llegar a dar. Insisto que creo que hay muchísimas oportunidades, tanto en México como en Latinoamérica. O sea, como región, en mi opinión y en lo que hemos visto, de nuevo, desde nuestro sector y industria en la que nos enfocamos, creemos que es tierra fértil. Es tierra virgen para muchos proyectos, para muchas soluciones que ya existen en otros países, que ya existen en otras partes del mundo. Entonces, algo que es bien importante es que no hay que inventar la rueda de nuevo.
O sea, creo que ya existe la tecnología, ya existe la experiencia, ya existen los proyectos en algunas otras partes del mundo, como los países nórdicos, como en algunos casos puntuales en Canadá, en Estados Unidos, en algunos casos en Asia también, en donde van muchísimo más avanzados, que ya han logrado resolver muchos de estos problemas que en la región hoy en día tenemos. Entonces, creo que todos estos proyectos que nosotros hemos estado analizando a lo largo de los años, hemos descartado la gran mayoría de ellos por algún u otro factor. Las certificaciones ayudan muchísimo a fomentar y a preparar y a cultivar a los empresarios y a tanto iniciativa privada como en el gobierno, pero a la hora de desarrollar los proyectos es bien importante poder consolidar todas la parte académica junto con la parte real de tratar con la gente en el desarrollo del proyecto, a la gente que se va a ver impactada y la gente que lo va a regular. O sea, los marcos regulatorios son bien complejos y son bien importantes en esta ecuación, porque son a final de cuentas quienes avalan o permiten que se haga algo o no, ¿no? O sea, la iniciativa privada por su lado claramente tiene un rol bien importante también. Cada vez hay una tendencia importante y creciente en favor de la sustentabilidad y contemplar factores ESG. Sí se ve una tendencia puntual y hay varias entidades internacionales y algunos bancos de desarrollo, algunas corporaciones de desarrollo públicas, gubernamentales, también ya están exigiendo tener estos elementos. Entonces, creo que por ese lado sí ya está empezando a ver ese factor, ese elemento de ESG dentro de cada una de la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos. Ahora, esto se complementa probablemente con algo que mencionabas antes, tal vez de pasada, pero que quisiera ver si lo compartes también, porque hay un tema de los inversionistas institucionales, ¿no? O sea, estos inversionistas están buscando cada vez más empresas que estén comprometidas y que verdaderamente tengan una operación, una cultura y un buen gobierno corporativo y alineado en los temas de ESG, sin lugar a dudas, ¿no? Y además están demostrando que algunos rendimientos y retornos de inversión no solamente son un poco más seguros, sino también son competitivos, ¿no? Incluso cuando los comparamos con empresas que no están completamente alineadas en su modelo de negocio hacia la sustentabilidad. En Europa y Estados Unidos, los datos de incremento de inversiones y todos los bonos verdes de los últimos 2 años son muy contundentes. México empieza también, y cada vez más escuchamos noticias de diferentes emisores, ¿verdad?, de productos verdes. Entonces, las finanzas verdes en México tienen futuro. ¿Tú lo ves así también? O sea, el contemplar los factores ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la toma de decisiones en la cadena es una realidad. O sea, ya viene implícito dentro de muchos procesos, dentro de mucha toma de decisión, desde las grandes multilaterales, Banco Mundial, bancos de desarrollo, hasta en algunas ya empresas privadas, iniciativas privadas en México, que ignorarlo creo que sería intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya es algo que viene dentro de los procesos y dentro de las estructuras. Por un lado tienes a los inversionistas y por otro lado tienes a los financistas que prestan o apalancan o financian estos proyectos, ¿no? Por el lado de los inversionistas, en efecto hay pocos, ya los hay pero son relativamente pocos a comparación de otros países o otras economías que ya tienen inversionistas muy sofisticados, muy probados dentro del proceso de inversión, contemplando los factores ESG. En México, en Latinoamérica, nosotros desde nuestra trinchera estamos estructurando una plataforma de economía circular y estamos acercándonos con estos inversionistas, con estos jugadores internacionales que entienden lo que es comprometer un capital, un equity, a la hora de desarrollar proyectos de infraestructura sustentable. Porque después esto se conecta y va de la mano con las entidades financistas a quienes hay que ir a negociar y a gestionar un apalancamiento de los proyectos, ¿no? También de ese lado hay pocos bancos que en realidad entiendan, sobre todo en banca comercial,
Es bastante creciente, la tendencia creo que va muy bien, sin embargo todavía no estamos ahí con la banca comercial en donde entiendan los diferentes tipos de proyectos de infraestructura sustentable que hay y los elementos de riesgo y de crédito que pudieran llegar a haber, ¿no? Tal vez compartes conmigo, y entiendo que sí, que todo esto parte también desde la educación, ¿no? La formación de los profesionales en materia de ESG, que si bien cada vez más hay una oferta de diferentes instituciones académicas y asociaciones que con algunos expertos están otorgando cursos para poder preparar a los profesionales y bueno, tú has decidido también unirte al proyecto como consejero de IACE México desde el punto de vista de avalar la existencia de una certificación con reconocimiento internacional. Hemos visto los clásicos CFAs, los clásicos CAIAs, las clásicas certificaciones de un estándar muy alto, sumamente alto, avaladas internacionalmente, que en materia financiera y en materia puntual, dependiendo del nivel o de la figura en la que uno se certifique, pues cubre ciertas cosas, ¿no? Pero desde que arranqué el proyecto hace ya varios años hasta la fecha, IACE me pareció, el momento que escuché IACE, me pareció como la primera certificación de ese nivel, o al menos de esa categoría, que pudiera llegarse a avalar como una certificación internacional que cubra esos factores que las otras certificaciones no están cubriendo, que es puntualmente en materia ESG. Entonces fue muy complementario. Ahora, no tengo la menor duda que esto solamente va a mejorar. O sea, nosotros este primer nivel, esta primera experiencia, somos la primera empresa en México, pero somos la primera generación a nivel mundial. O sea, IACE a nivel mundial apenas arrancó. Es un orgullo poder decir que somos de las primeras generaciones o la primera generación en certificarnos, pero pues esto claramente mejorará. O sea, conforme se vaya agarrando experiencia, conforme se vayan certificando más personas, conforme se vaya pasando de voz en voz y que ya se vaya creciendo, pues yo lo que auguro o mi apuesta, tanto en lo personal como consejero, como Evolve siendo la primera empresa, es a que ya se va a volver un estándar internacional y que por ende, para efectos de negocio y corporativos de lo que Evolve está buscando, que es desarrollar esta plataforma, este vehículo de inversión de economía circular, pues el tener esta certificación viene muy ad hoc, ¿no? Entonces, es de nuevo, o sea, yo creo que conforme los siguientes niveles y tengamos que cursar los siguientes niveles y las actualizaciones anuales de la certificación, va a ser muy nutritivo para estar al día, porque esto es un tema que va cambiando año con año, semestre a semestre, y que hay que estar en la punta de lanza, ¿no? Pues yo creo que lo ha resumido muy bien, Bernardo. Ha sido un gustazo platicar contigo, que nos cuentes de tu experiencia, de tu visión, ¿verdad?, de las finanzas verdes en México, internacionalmente, las oportunidades. Y nuevamente nuestro agradecimiento por ser parte del Consejo de Asesores de IACE en México, ¿no? Felicidades a ti, a todo el equipo por la certificación obtenida en esta primera generación y sin lugar a dudas un ejemplo para todas las empresas y profesionales que nos siguen en México y en todo el mundo. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por tu tiempo.